muchos me han pedido comentar la decisión del Papa Francisco de enviarle una carta personal de agradecimiento al padre James Martin y de apoyo a su apostolado, porque obviamente muchos se sienten confundidos, sabiendo que el padre James Martin ha venido promoviendo un tipo de ministerio con las personas homosexuales que es no solamente controvertido, sino que se ha ido apartando de la iglesia, ¿no? Entonces, para los que no están familiarizados, los pongo en contexto. En el 2017, el padre Martin, James Martin, un jesuita muy famoso en Nueva York, muy conocido por las altas esferas, digamos, en Nueva York, y que estaba muy involucrado con la revista de los jesuitas en Estados Unidos que se llama América. Él escribió un libro que se llama Construyendo un puente, ¿no? Y que trata de acercarse a la comunidad homosexual, ¿no? En este libro, obviamente, él decide no abordar el tema de la enseñanza sexual de la iglesia respecto de la homosexualidad, y él lo dice por dos razones, porque en primer lugar, los homosexuales saben perfectamente qué es lo que enseña la iglesia, algo de lo que yo no estoy seguro, pero digamos, él dice eso, ¿no? Que los homosexuales saben perfectamente lo que enseña la iglesia. Y en segundo lugar, él cree que este es un tema en el que los grupos homosexuales y la iglesia católica están tan separados el uno del otro, que obviamente no hay manera de llegar a un punto común, a un punto de acuerdo. Y en segundo lugar, ese es, perdón, el segundo lugar. Entonces, en el libro él habla de las cosas, de cómo reconciliarse, ¿no? Tiene varias frases que son deliberadamente ambiguas, es decir, el padre Martin es muy inteligente en el uso del lenguaje. Y, digamos, los jesuitas siempre han sido unos grandes maestros de la dialéctica, ¿no? Y en consecuencia siempre han tenido una formación, digamos, con mucha formación en la polémica y en consecuencia con un gran entrenamiento en el uso del lenguaje. Entonces, en el uso del lenguaje, en el libro del padre Martin, yo creo que no es casual que el padre opte por utilizar muchas ambigüedades, y no estoy seguro, y no quiero juzgar su intención, pero sí el texto del libro, no estoy seguro que esto sea perfectamente honesto, ¿no? Y la segunda parte del libro es básicamente una colección de oraciones para rezar, que él propone rezar para las personas homosexuales, para los familiares, para aquellos que están involucrados en la pastoral de personas homosexuales, etc. El libro, como digo, tiene muchas ambigüedades, mucha gente lo criticó por las cosas que no tienen, es decir, por la doctrina de la iglesia sobre este tema, para lo cual él ha dado estas explicaciones de 2 puntos. Pero el problema es que paulatinamente el padre Martin ha ido incluyendo ideas y especialmente propuestas antropológicas, es decir, de la visión del ser humano, de cómo vemos al ser humano, que están en contra de la doctrina de la iglesia. De hecho, el 2021, este año, el padre Martin pidió específicamente que, así como el primer ministro inglés, Boris Johnson, que estuvo 2 veces casado, ¿no? Y que se ha casado por una tercera vez por la Iglesia Católica, creando mucho desconcierto, a pesar de que, digamos, ha tenido un proceso canónico bastante rápido que le permite legítimamente casarse desde el punto de vista canónico, ¿no? El padre Martin felicitó a Boris Johnson diciendo, bueno, la iglesia ha tenido en cuenta las complejidades de su vida y yo quisiera que el mismo derecho, es decir, el del matrimonio, el del sacramento del matrimonio, fuera concedido a parejas homosexuales católicas, ¿no? Y
obviamente lo que está pidiendo es que un sacramento cambie completamente de naturaleza, ¿no? Recordemos que el sacramento del matrimonio no es una invención, no inventa el matrimonio, no, es un sacramento que reconoce una institución natural que antecede a la Iglesia. ¿Y por qué antecede a la Iglesia? Porque la Iglesia fue establecida por Jesucristo, mientras que el matrimonio, hombre y mujer, fue establecido por Dios al culminar la creación, ¿no? Entonces, dicho esto, es obvio que resulta desconcertante que la carta del Papa lo anime a seguir como está, ¿no? Entonces, obviamente, la carta es lo que es. Ustedes la deben haber leído en Así Prensa. Si no la han leído, léanla, está en Así Prensa. Y en la carta, el Papa primero le agradece al hecho de que el padre James Martin le haya enviado unas fotografías de su sobrino que se confirmó un poco de tiempo atrás, en mayo, y que tomó el nombre de Francisco por el Papa Francisco como el nombre de confirmación, ¿no? Y el Papa le agradece y le dice que le dio risa una foto donde el sobrino del padre Martín estaba usando unos calcetines con la imagen del Papa, ¿no? Entonces, y luego en la postdata, o sea, este fue el motivo de la carta, ¿no? La carta decirle que su sobrino, etcétera, mandarle las fotografías. Y en la postdata le dice, este fin de semana es el evento de New Ways Ministries, ¿no? Que es un apostolado que ha sido condenado por la Iglesia en Estados Unidos, diciendo que no es un apostolado católico y que su fundadora es un supuesto apostolado para homosexuales que quiere cambiar la doctrina de la Iglesia, no la conducta de las personas con atracción al mismo sexo. Y allí en ese evento se presentó una película, un documental donde el padre Martín aparece, es un documental hecho en torno al padre Martín, donde el padre Martín aparece como un héroe después de los nuevos horizontes del apostolado. Es una película hecha no por una organización católica, obviamente, sino por una organización secular que lo presenta pues como un héroe, ¿no? Y el asunto es que el Papa dice, respecto de tu postdata, le dice, tú estás siendo como el corazón del Padre, que es un corazón misericordioso, que acoge y que consuela, ¿no? Y respecto de tu rebaño, entre comillas, es decir, las personas homosexuales, síguelas atendiendo como las estás atendiendo. Y la carta es básicamente un elogio del ministerio del padre Martín. ¿Qué es lo que podemos pensar sobre esto? No hay mucho que especular, en realidad no hay mucho que especular. Y esa es la razón por la cual en Así Prensa y en nuestras distintas agencias, en CNA, etcétera, hemos publicado la historia, la noticia, tal cual es. Porque es lo que es, ¿no? Simplemente es lo que es. Yo tengo la certeza de que el Papa no quería armar ninguna confusión. La carta es una carta personal y si el padre Martín decide publicarla, obviamente es su decisión, sabe el impacto que va a tener y sabe el impacto que va a tener porque el padre Martín ha demostrado ser un excelente calculador, ¿no? Calcula muy bien sus movidas para mantenerse dentro de la disciplina de sus autoridades jesuitas, que no es que lo censuren mucho, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de empujar, digamos, los límites de la enseñanza actual de la Iglesia para que esas enseñanzas cambien dramáticamente, ¿no? Y no sé si el padre es consciente que ese cambio dramático que él quiere es un cambio que no es solamente sobre esos 3 puntos del catecismo que abordan el tema de la homosexualidad, sino que significaría el cambio de todo, de lo que significa la familia, de lo que es el matrimonio, de lo que es la visión del ser humano, etc., ¿no? Pero sobre esto no vamos a saber más.
El Vaticano ya ha dicho y lo ha repetido múltiples veces que la oficina de prensa no comenta sobre las cartas personales, la correspondencia o las llamadas telefónicas personales del Papa. No las comenta. Y en consecuencia, historias de este transgénero que recibió una llamada de aliento del Papa, de este otro homosexual diciendo que el Papa le dijo que Dios lo había creado así, que estaba bien como estaba, otra pareja divorciada, vuelta a casar, que dice que el Papa le dijo que recibió la comunión. Son todas cosas que difícilmente se pueden corroborar. En este caso, el padre Martín muy rápidamente ofreció un texto en español, porque el Papa le escribió en español, pero manuscrito, ¿no? Ofreció un texto impreso y luego una traducción mal hecha, pero una traducción al español que en Así Prensa ajustamos para hacerla más precisa, ¿no? Entonces, el Papa con esto está aprobando, digamos, todo el apostolado que hace el padre Martín. No, el padre Martín va a decir que sí, por supuesto, y ahí es donde viene la confusión, ¿no? Pero no es un documento oficial, ¿no? Y no es un documento, es un documento personal que hace referencia a una postdata, ¿no? Donde el Papa habla sobre la necesidad de la misericordia, que es algo que por supuesto hay que hacer, ¿no? Yo creo que el padre Philip Bochansky, este gran sacerdote que es el responsable del apostolado Courage y de Courage Latino, que sí, digamos, se define por los principios de la Iglesia y actúa según los principios de la Iglesia, diría exactamente lo mismo, que hay que acogerlos con este espíritu, con espíritu de acogida, con espíritu de reverencia, con espíritu de amor, etc., ¿no? Y que es importante que las personas con tendencia, con inclinación o con identidad homosexual sean personas que sean 100% acogidas. Lo que está diciendo el Papa sobre el amor pastoral es real, es real. O sea, ninguna de esas cosas está equivocada, ¿no? Lo que es difícil de interpretar es por qué lo hace con el padre Martín, ¿no? Y no lo hace con el padre Bochansky. Por supuesto, el padre Bochansky no le ha escrito al Papa, ¿no? Entonces no le ha escrito que yo sepa. Perfectamente le podría haber escrito, ¿no? Pero de hecho no, y si ha recibido una respuesta, no la ha publicado en forma de publicidad como ha hecho el padre Martín, ¿no? Entonces, algunas personas me preguntan, bueno, ¿qué significa esto sobre la doctrina de la Iglesia? No cambia nada. El Papa no ha cambiado nada sobre la doctrina de la Iglesia, ¿no? El Papa está pidiendo una actitud de mucho mayor compasión por gente que es católica, que tiene la condición homosexual y que siente muchísimas veces con razón que son maltratadas y juzgadas por su condición y no como seres humanos integrales, ¿no? Pero la enseñanza de que esta es una orientación desviada y la enseñanza de que actuar sexualmente de acuerdo a esa inclinación desviada es intrínsecamente malo, eso no ha cambiado y no va a cambiar. El padre Martín lo quiere cambiar, pero por lo menos eso no ha cambiado y la felicitación al padre Martín no significa ningún cambio ni ninguna modificación en la doctrina. Y más de eso no se puede decir, y esta es una de esas circunstancias en las que los católicos, enfrentados con algunas ambigüedades, con cosas que son confusas y que como confusas pueden ser dolorosas, estamos invitados por el Espíritu Santo a sufrir por la Iglesia y ofrecerla por el Santo Padre, para que nos siga guiando con firmeza de acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? Pero
que encontremos una explicación, nadie la tiene. Y en consecuencia podremos entender mejor lo que ha pasado, pero no vamos a tener una explicación satisfactoria porque no sabemos lo que está en las conciencias y porque esa es la vida de la Iglesia, con incertidumbres que solamente se comprenden desde una perspectiva sobrenatural y luego en el tiempo cuando la historia es capaz de mirar atrás con mejores categorías y menos pasión. Que tengas un buen día.